Bueno, ahora sí. Bueno, les estaba mostrando una imagen linda que es un corte del encéfalo, esto que ven acá, es como si ustedes agarraran el encéfalo, lo cortaran a la mitad y miraran desde adentro, y todo esto que ven acá, así como estos hilos de colores, medio un poco artístico, pero está bastante, refleja la organización, son todas las vías de sustancia blanca o axones que van conectando desde la corteza, que estaría en esta zona, ¿sí? El cursor lo ven, ¿no? Desde la corteza, acá, hacia esto que ven acá es tronco encefálico, y por acá esto azul arranca la médula. Y esto que se ve acá en verde, que está como transversal al sistema, son las vías, sustancia blanca también, vías que conectan con otra estructura que está por acá atrás, la parte dorsal del encéfalo, que es el cerebelo. Bueno, acá nada, simplemente para que vean un poco la evolución del cerebro. Una aclaración que les quiero hacer: cuando yo hablo en general del encéfalo, porque el encéfalo abarca todo lo que está dentro del cráneo. Después, la definición de cerebro, algunos lo usan como sinónimo del encéfalo y otros autores no. Por eso que, bueno, si dicen cerebro en vez de encéfalo, no está mal, pero es como más correcto decir encéfalo. Bueno, y acá nada, estas son las figuras que aparecen. Yo traté un poco en el resumen de mostrarles. O sea, son muy útiles cuando uno describe el sistema nervioso central, son útiles si uno se imagina qué son qué representan cada de estas zonas, ¿no? Porque incluso en estos dibujos que están lindos y son interesantes de mirar, ya se mezclan dos tipos de corte, por ejemplo. Este es un tipo de corte, y el que se ve en el tronco encefálico, que sería toda esta región, y esta es un corte transversal. Entonces, bueno, sin entrar en demasiado detalle, porque sería imposible que abordemos todo, hay zonas que ustedes, pues, en esta figura se pueden reconocer. Por ejemplo, esto que está acá periférico representa la corteza cerebral de la que les hablaba yo en el dibujito que les hice, que era el redondel con la parte más periférica. Obviamente no es lisa así como yo la dibujé, cierto que no se ve nada, pero tiene todas estas que se llaman circunvoluciones, que lo que hacen en realidad es una gran superficie en un volumen pequeño como es el encéfalo, ¿sí? Esto le da mayor cantidad de área o mayor cantidad de neuronas. Ustedes piensen que se estima que en el sistema nervioso central hay unas 100.000 millones de neuronas, ¿sí? Bien. Bueno, acá tienen como también gráficamente de lo que serían los nervios craneales, que van a conectar con varios de nuestros órganos sensoriales especiales, que ahora un poco vamos a ver de esta función. Acá tienen también otras, sin entrar en los nombres, pero también hay vías de comunicación intraencéfalo, ¿sí? Hay regiones de un encéfalo o neuronas de un encéfalo, no, de una parte del encéfalo, que le va a enviar información a otra parte del encéfalo sin pasar a la periferia, ¿sí? Son vías que tienen distintos nombres, distintos neurotransmisores, pero conectan distintas regiones dentro del propio sistema nervioso central sin salir directamente a la periferia. Bien. Bueno, después hay 4 palabras que antes de arrancar con todo digamos, la descripción de las distintas funciones
básicas del sistema nervioso, quiero que nos pongamos de acuerdo, porque acá también se arma bastante lío. En el sistema nervioso hay funciones voluntarias, funciones reflejas, o respuestas, o una actividad voluntaria, hay actividades reflejas, hay actividades conscientes e inconscientes. Me falta una S ahí. Bien, ¿qué significa cada una de estas cosas? ¿Qué entendemos por voluntario? ¿Qué entendemos por consciente, por inconsciente o por reflejo? ¿Es lo mismo reflejo que inconsciente? Ahí aparecen muchas veces estas palabras, a veces usadas como sinónimo, a veces mal usadas como sinónimo, entonces lo que quisiera es que aclaremos algunas, o por lo menos cuando vayamos hablando de las distintas funciones, vamos a ir hablando con este tipo de léxico, voluntario, reflejo, consciente. Entonces, para empezar, dejar de compartir un cacho esto. Ahí está. Una cosa importante es que cuando nosotros tenemos, entonces, el sistema nervioso central, dijimos, y la periferia. Ahora, sin hablar de nada en particular, sí, ¿alguien quiere hablar? No. Meli, ¿querías decir algo o no? Entonces, la información, vamos a llamarle por ahora así, la información va a ir, dijimos, de la periferia al centro, del centro a la periferia, puede haber comunicación de información entre distintas regiones del sistema nervioso central, ¿sí? Y la información, por ahora sí, con una I, puede llegar a distintas regiones del sistema nervioso central o salir de distintas regiones del sistema nervioso central. La cuestión es de dónde salen y a dónde llegan. Entonces, la primera disquisición que tenemos que hacer es, si hay información que llega a cualquier núcleo subcortical, puede ser un núcleo del encéfalo o un núcleo de la médula espinal, ¿sí? Esa información que llega, nosotros no vamos a ser conscientes que está llegando, ¿sí? No vamos a poder decir que está llegando, decir en el sentido relatar, a eso le llamaría una cosa consciente, no vamos a poder decir que está llegando. Si esa información termina en algún núcleo subcortical. Sí, Lucas, ¿quería decir algo? ¿O preguntar algo? No, bueno. No, Vero, me parece que tiene el micrófono abierto nomás. Ah, bueno, listo. Entonces, la otra, esta pregunta, ¿de dónde sale la información? Si la información surge de la corteza cerebral, estamos hablando de un acto, o podemos hablar de un acto voluntario, consciente. Somos conscientes de lo que estamos haciendo y hacemos algo voluntario. Después podemos entrar en la discusión filosófica de cuán voluntario es lo que hacemos, pero así lo definimos. Pongamos un ejemplo de algo voluntario. Caminar, por ejemplo. Si yo decido caminar, es voluntario. Yo puedo decidir no caminar nunca más. ¿Sí? Puedo. No digo que sea conveniente para mi supervivencia, pero lo puedo decidir. Esa información surge de la corteza cerebral. Y después va hacia la periferia, vamos a ver hacia dónde va.
Otra cosa, si la información que llega desde la periferia llega a la corteza cerebral, somos conscientes de eso, ¿sí? Podemos relatarlo. Por ejemplo, un sonido, un gusto, una imagen, la temperatura, el tacto. De toda esa información, perdonen, sabemos que llega, digamos, no sabemos nada por dónde pasa, pero sí sabemos que llega, porque yo puedo decir, bueno, yo percibo un sonido, percibo un gusto, percibo un olor. Esa es toda información que de alguna manera llega a la corteza cerebral. Entonces, de las cosas que somos conscientes, sabemos que o llegan o surgen de la corteza. De las cosas que no somos conscientes, sabemos que o llegan o surgen de zonas subcorticales. ¿Hasta ahí está? A ver, les pregunto, ¿de qué no, algunas, podrían decir un ejemplo de cosas que no somos conscientes, pero sí recibimos información? De ¿Alguno? respirar. Fiorella, De respirar. De respirar. 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 Respirar es justo el ejemplo más complicado de todos. Pero bueno, lo podemos... el pH sanguíneo, dice acá Cristian. Digo para hacerla más simple. Los latidos del corazón. Muy bien. Por ejemplo, el pH sanguíneo es uno bien clarito. Concentración de hormonas. El pH, nosotros cuando hablamos de... Tomo el pH porque es un buen ejemplo de los más simples. Piensen que nosotros dijimos que el pH era uno de los parámetros homeostáticos que el cuerpo le interesa, digamos, o el cuerpo mantiene dentro de ciertos rangos muy acotados, y es importante que esos se mantengan en esos valores. Entonces, todo el tiempo hay sensores de pH que están informando al sistema nervioso central de esos valores. Nosotros no podemos relatar, yo no les podría decir cuál es el pH sanguíneo de mi plasma en este momento. Ninguno de ustedes lo puede decir, ¿sí? Pero hay información. Esa información es necesaria para que el sistema nervioso central actúe siempre compensando por las dudas haya alguna variación. Y así hay numerosos ejemplos. No me quiero ir mucho por las ramas con los ejemplos, pero para que tengan la diferencia. Los latidos del corazón es otro ejemplo que está bien. Es un poco a veces engañoso, porque alguno me puede decir, yo sé cuántos latidos de corazón, digamos, cuál es la frecuencia cardíaca de mi corazón. Sí, lo saben si toman el pulso. Digamos, lo hacen, lo están sabiendo, están siendo conscientes de su frecuencia cardíaca solo a través de una señal de tacto. Tienen que poner los dedos en y contar los pulsos que fluyen, digamos, por las arterias radiales del pulso. Pero en realidad, si nosotros no hacemos eso, no podrían informar cuál es su frecuencia cardíaca, como tampoco podrían informar cuál es la presión arterial. Sin embargo, son todos parámetros de la periferia, en este caso estamos hablando de la periferia, ¿cómo es? De nuestro propio medio interno, que están llegan a zonas subcorticales, se integran en núcleos nerviosos y aparecen respuestas que cuando una persona está sana son respuestas compensatorias para mantener esos parámetros siempre en un valor fisiológico, normal. Ahora, también podríamos decir
que hay señales que están en la periferia que nosotros no somos capaces de captarlas, ¿sí? No somos capaces de captarlas porque no tenemos por ahí no tenemos los sensores adecuados, ¿sí? Les pongo un ejemplo así, bien como estábamos con los perros en la clase. Hay frecuencias de sonido que nosotros no podemos captar y que sí captan otros animales. ¿Qué dice? A ver, esperen que Pablo me acota algo. Ah, sí, tiene razón, Pablo. No se censa de manera directa, tiene razón. Sí, después lo explico. Pero eso sería porque no tenemos los receptores adecuados para captar esas señales, por ejemplo, les decía, determinadas frecuencias. Pero podría ser que hay información que nos llega a nuestro sistema inconsciente, o sea, por debajo de la corteza cerebral, que sirve para determinadas funciones, y nosotros, como no llega esa información a las neuronas corticales, no sabemos qué ocurre. ¿Sí? Eso no lo podemos decir. Bien, entonces, este es digamos, el siguiente esquemita funcional de esta historia. Tenemos información que va de la periferia al centro y del centro a la periferia. Depende de dónde llegue, de dónde surge, vamos a ir hablando de cuestiones reflejas o de cuestiones voluntarias, conscientes o inconscientes. Bien. Cuando hablamos de vías de información, que va de la corteza, del sistema nervioso central a la periferia, hablamos de vías eferentes. ¿Sí? La información que va del sistema nervioso central a la periferia transcurre o fluye por vías nerviosas eferentes. Y la información, no importa ahí dónde llegue o dónde no, o dónde surja, eso es general para todos. Y la información que va desde la periferia al sistema nervioso central viaja por vías aferentes. Y en realidad acá se simplifica bastante porque tenemos una sola vía aferente, que es la vía sensorial, y dos vías eferentes. Una que es la vía motora y otra que es la vía autónoma. La vía motora, como les puse en el esquema, el órgano efector es el músculo esquelético, ¿se ve? Y la vía eferente autónoma, el órgano efector o los órganos efectores son el músculo cardíaco, el músculo liso y las glándulas. Entonces, funcionalmente, ya tenemos dividido el sistema. Justo ahí me da una lámpara. Una vía aferente, dos vías eferentes. Acá también la nomenclatura, chicos, es un problema, porque van a encontrar en los libros distintas cosas. Prefiero que después me hagan la pregunta antes que marearlos diciéndole cómo también se llaman todas estas cosas.
si alguno tiene algún problema, que está leyendo el libro y no entiende cuál es cuál, no, me manda un mail y se lo digo, porque si no los voy a marear diciendo, bueno, esto también se llama en otro libro, de otra manera y demás. Acá hay una gran discusión, no nos hemos puesto ni siquiera tan de acuerdo con los docentes de anatomía para cómo dar esto, pero la cuestión, para mí, esta es la forma más simple, llamarle aferente sensorial a todo, digamos, vías aferentes a lo sensorial, porque la información van a ver que funcionalmente va de esta manera, y las vías eferentes, una va al músculo esquelético, y acá ya no tienen duda, porque es un único órgano efector. Estas vías motoras inervan quiere decir que las neuronas van a hacer contacto sináptico con la célula del músculo esquelético y no van a otro lado. Son neuronas que se van a encontrar solo con el músculo esquelético. Distintos músculos esqueléticos, de los brazos, de las piernas, del abdomen, de la espalda, de donde quieran. Pero funciona así, es una vía motora que solo se encuentra con la célula del músculo esquelético. Y esta vía autónoma, que son neuronas también, cuyos cuerpos van a estar en el sistema nervioso central y sus axones en el sistema nervioso periférico, estas sí tienen varios órganos efectores. El cardíaco, el liso y las glándulas. Pero al cardíaco, al liso y a las glándulas no va a otra vía eferente. Va solo, como eferente, va solo la vía autónoma, que se divide en dos divisiones. Una que se llama simpático y otra que se llama parasimpático. ¿Estamos? Bien. Todas las vías eferentes por ahora las vamos a dejar en un suspenso, a menos que tengan alguna duda. Este sería el esquema general que vamos a ver en las siguientes, en esta clase, terminar de ver en esta clase una parte y seguir analizando en las clases que vienen. Es esto lo que vamos a ver, básicamente. Cómo ahora, en este esquema, ponemos los mecanismos moleculares que ya conocemos, ¿sí? Los vamos a ir poniendo en orden para poder explicar cómo fluye la información de la periferia al centro o del centro a la periferia. ¿Sí? Porque nosotros ya sabemos, ya hemos descrito un montón de señales que van a ver ahora que puestas en orden y trabajando de una manera, ¿cómo se podría decir?, secuencial, van a ir cumpliendo la función de transmitir distintos tipos de información a las distintas regiones del sistema nervioso central. ¿Alguna duda hasta acá? Ah, están calladitos hoy. Bueno. Entonces, asumo que todo esto lo entendieron. ¿Sí? Bueno, borro entonces. Entonces, vamos a empezar. Ahora voy a poner acá al centro, lo voy a poner un poco más alejado. Me estoy quedando sin fibrón, ¿pueden creer que tenga tanta mala suerte? Oh. Bueno. Entonces, vamos a empezar a describir la vía sensorial. Entonces, describimos acá la periferia. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿de qué manera información que está en la periferia, que puede ser de tipo
químico, de tipo térmico, luz, o sea, la información, vamos a hablar luz, temperatura, estímulos mecánicos, concentración de protones, una molécula odorante, químico, ¿no? No sé, ponemos glucosa, todo esto serían moléculas diferentes que somos capaces de dar información al sistema nervioso central. ¿Cómo estos distintos tipos de energía llegan a transmitirse supongamos, llega la información a una neurona que está localizada en la corteza cerebral? Y de esa manera nosotros podemos decir, por ejemplo, tengo calor, ¿sí? Una percepción nuestra en un determinado lugar es decir, tengo calor, tengo frío. ¿Cómo llegamos a decir eso, digamos? ¿Cómo de repente tenemos esa percepción que además, como ustedes sabrán, aún siendo la temperatura externa igual para todos los seres humanos, puede ser que yo diga que tengo calor y el que está al lado mío no diga nada, o esté vestido uno de musculosa y el otro con un buzo, ¿sí? O sea, las percepciones de la información que está en la periferia, las percepciones conscientes me refiero, pueden ser diferentes a pesar de que el estímulo sea igual para todos. ¿Sí? Bien, entonces, la pregunta que nos hacemos es cómo ocurre para todo este camino para que llegue a la corteza cerebral. Y como les decía al inicio de la clase, ya tenemos todas las respuestas, ¿sí? Por eso yo les hice ese caminito en el esquemita, en el resumen, les hice el camino de la información para que lo vayamos siguiendo. Entonces, supongamos que yo ahí en el ejemplo del resumen les puse uno mecánico, ahora les voy a dar uno térmico para cambiar un poco la historia, ¿no? Si fuera uno térmico, por ejemplo, ¿cuál es el primer evento que necesitamos? Es la transducción de la señal. Que esta energía nosotros sabemos que va a ser captada ¿por quién? Va a ser captada, supongamos que es temperatura que captamos con nuestra mano, ¿no? Entonces, en nuestra mano, en la piel de nuestra mano, va a tener que existir un receptor que sea capaz de captar o de interpretar esa temperatura. Entonces, ese receptor, ¿qué estructura celular nerviosa lo representa? En este caso, son terminales libres de esta neurona voy a hacer más grande esto. Terminales libres de la neurona pseudomonopolar, cuyo cuerpo celular va a estar en un ganglio sensorial, que están localizados muy cerca de la médula. Estos ganglios sensoriales, que se llaman ganglios de la raíz dorsal, están cerca de la médula y su proyección periférica va a través de un nervio. Su proyección central se mete hacia la médula y ahora después vamos a ver qué hace. Entonces, el receptor sensorial va a estar en esas terminales libres que el otro día hablamos, yo hago un zoom acá. Esas terminales libres de esa neurona pseudomonopolar que tenían los canales iónicos sensibles a la temperatura,
que reaccionaban, o sea, su probabilidad de apertura cambiaba con la temperatura, eso lo voy a ir haciendo rapidito, obviamente, porque esto ya lo vimos, y se generaba el potencial de receptor. El potencial de receptor despolarizaba esta zona y se generaba un potencial de acción. Este potencial de acción se autopropagaba a lo largo de todo lo que sea el nervio, el axón de esta neurona, que va a estar dentro del nervio, se autopropagaba y llega finalmente a la terminal de la proyección central de la neurona. ¿Y qué ocurre ahí? También lo saben. Esta frecuencia de potenciales de acción, supongamos que son 2 por segundo, va a desencadenar acá la liberación del neurotransmisor con el mecanismo que dijimos el otro día, y ese neurotransmisor va a ser captado por receptores que estaban en la neurona, que se denomina neurona postsináptica, la llamamos nosotros. En este caso de esta vía es una neurona que va a estar en un núcleo sensorial de la médula espinal, que va a enviar, recibe esa información, se genera un potencial, supónganse un potencial postsináptico excitatorio, y luego genera una frecuencia de potenciales de acción en su axón que se autopropaga hacia su terminal nerviosa para hacer sinapsis, en este caso, ¿no?, con otra neurona que va a estar en un centro muy importante para las vías sensoriales, que acá les voy a dar el nombre porque lo vamos a usar en todas las vías sensoriales. Se llama tálamo, y no deja de ser un núcleo, o sea, un lugar donde hay neuronas particulares, específicas, que reciben las aferencias nerviosas sensoriales. La mayoría, excepto el olfato, la mayoría de las, todas las vías sensoriales, excepto el olfato, pasan quiere decir, tienen un relevo sináptico, hacen sinapsis con una neurona talámica, que está localizada, podemos decir, si miran en un encéfalo, como en la mitad del encéfalo. Fíjense, hasta acá tuvimos toda la conversión de la energía térmica en energía eléctrica, en energía química, otra vez en energía eléctrica. Acá pasa lo mismo, se libera neurotransmisor, se produce un potencial postsináptico, sigamos con esta idea de excitatorio, y otra vez se generan potenciales de acción que hacen lo mismo, y ahora esta información es transmitida a través de una sinapsis química también a una neurona cortical, localizada en la corteza cerebral. ¿Qué significa esto? Que a través del mecanismo este repetitivo que ustedes ya conocen, se transmitió una información de la periferia codificada en su intensidad, por lo menos en su intensidad, a través de toda una vía aferente que llega a la corteza. En este momento es cuando nosotros tenemos la percepción de temperatura. No es acá, no es acá, ni es acá. O sea, todo esto, todo este fenómeno que ocurre hasta el tálamo, es lo que yo les decía, nosotros no somos conscientes hasta ahí. ¿Sí? O sea, si esta vía, por ejemplo, estuviese interrumpida por algún problema, piensen, cualquier patología que destruya esta neurona, sería tan peligroso, o digamos, sería complicado, porque nosotros no tendríamos una percepción
consciente de la temperatura. Tendríamos, tal vez, ahora después les voy a explicar, algunas cuestiones reflejas, dependiendo de los grados de temperatura, pero no tendríamos una percepción consciente de la temperatura si la información no llega a esta neurona. Si esto llega, tenemos la percepción. Obviamente, esta es la versión, como les dije hoy, minimalista de la historia. En esta percepción no está involucrado solo esta vía. Esta neurona cortical está recibiendo otras informaciones. Piensen que las neuronas conectan con muchas otras. Se estima que una neurona puede conectar con 20.000, 25.000, 30.000 neuronas. Entonces, por eso les decía que las percepciones son más complejas que la sensación de temperatura. Esta sensación, uno podría decir, acá todos tenemos el mismo mecanismo, todos tenemos expresados los mismos canales iónicos sensibles a la temperatura. Lo que no tenemos todos igual, probablemente, es la red neuronal que se empieza a armar en el encéfalo para generar una percepción más compleja, más conductual, ¿sí? Que va a depender de esa percepción, la respuesta que demos a ese estímulo va a depender de toda la integración que se haga en este trayecto, y no solamente de eso, también puede depender de las concentraciones hormonales que hay en el entorno, de un fármaco, de una droga general, digamos, ¿no? Bien, queda menos de un minuto, se va a cortar. Si tienen preguntas, ahora no las pueden hacer porque se me va a cortar, pero sería bueno que las hagan ahora, así vemos ejemplos o analizamos bien las vías sensoriales, o por lo menos algunas. No vamos a analizar todas, porque tienen además, algunas suman una complejidad anatómica, sobre todo los sentidos especiales, como el oído, la vista, pero el mecanismo base, o la estructura, digamos, para analizar una vía sensorial es esta que les dije, ¿sí? Ahora vamos a poner una un poquito más compleja, porque en esta está involucrada solo una terminal